Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor Jesús los bendiga. Acá está. Bendiciones. Nuevamente por aquí. David, ¿cómo seguís? Gloria a Dios, estamos bien. No, ya al menos hay, Ya ya al menos hay voz. recuperados, Ya al menos sí, hay voz. ahí Sí. estamos. Estaba bien enfermo, pero bueno, gracias a Dios que ha sido bueno y misericordioso y En todo tiempo. que nos ha cuidado y nos ha protegido y que aquí nos tiene otra vez David grabando el programa. Amén, claro que sí. Me han preguntado mucho por usted, el señor Gustavo, ¿qué le pasó? Y yo dije, no, está enfermo, no me creían de pronto, pero sí estaba enfermo. 2 bueno, semanas prácticamente. sí, entonces bueno, Tabito, pues vamos a empezar nuestro programa, pero vamos a invocar la presencia del Señor Jesús, ¿tá? Amén, Con amén. el privilegio Amén. que oremos por Oremos. empezar. Padre nuestro, gracias por este tiempo y regalarnos, Señor, la bendición de el poder estar delante de ti, delante de tanta audiencia, Señor, que estará presto para escuchar tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, porque eres tú el que convence, el que redarguye, el que examina, el que ministra y el que hace, Señor, conforme a tu poder y a tu gloria. Te damos honor y gloria por siempre en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga a todos ustedes, espero que se hayan encontrado muy bien en esta semana, pues en los países de nosotros, estaba en Venezuela Semana Santa también, ¿o no? Sí, claro. También los Ajá, sí. en Colombia también. Las tradiciones normales. Esas tradiciones de nosotros que bueno, que son respetables, pero, Claro. pero yo prefiero otra cosa que aunque fui muy católico, eso Todas las semanas. yo fui muy rezandero y papá me hacía ir a eso, pero bueno. Entonces a los que descansaron esta semana, Dios los bendiga, cuídense mucho. Venezuela, Tao, Ahí va. ahí escuchando Proceso. cosas. Este señor sí es una cosa muy seria. Bendito Dios, que Dios ¿por qué? Faraón, aunque Dios, se ¿por qué? endureza Dios, su ¿por qué? corazón. Dios, ¿por qué no acordará, hombre? Gente como esa, hombre, Dios mío bendito. Es que sale con una hasta Claro. bueno, pero Dios bendiga a Venezuela, hermano Igor, Dios me lo bendiga, hermana Noelia, nuestra hermana Agni, todos los que están en Venezuela, Dios lo bendiga. Fuerza Venezuela, que todo va a estar bien y Dios tiene el control. Amén, claro que sí. De eso no tenemos duda. Bueno, el tema de este programa, Tabito, salió precisamente de esta semana. Estaba yo ahí y estaba viendo una película. Me vi La Pasión de Cristo, Ok. de Mel Gibson. Y viéndole ahí, hubo un personaje que le chuzó la espalda, la costilla al Señor. Ajá. Y le salió agua. Sí. Y ahí en la película él se postra y ya no puede caminar. O sea, se quedó así como Paralizado sí, prácticamente. porque era agua, no Sí. era sangre, y no agua, sangre lo que salía ahí. Entonces ese hombre, los otros le fueron y él se quedó ahí quieto, arrodillado. Ujú. Y me puse a pensar y a raíz de eso, de esa imagen, yo me vi toda la película, pero a raíz de la imagen fue que se me vino algo a la cabeza y es cuánta gente que se ha topado con el Señor Jesús Tao ha sido igual. Yo creo que Sí, ninguna. no. Yo creo que después de que uno se tope con Jesús, Claro, claro. todo cambia. Total. Ahí tiene que haber un cambio. Siempre. Hay un cambio, sí. Y ese es el título del programa. El día que Jesús se encuentra con uno de nosotros, nada vuelve a ser igual. Nada. Sí. Así uno quiera, no vuelve a ser igual. Claro. Y eso es lo bonito, ¿por qué? Porque es una esencia, porque es sobrenatural que no hay explicación. Y no hay palabra cómo descifrar lo que uno experimenta en ese encuentro, en esa relación. Es que yo veía la imagen de ese hombre y era una película, Sí, era una claro. película, obviamente, una representación que había ahí. Pero yo quise pensar que fue así. Claro. Porque es que cuando Cristo muere, que pasa todo lo que acontece que dice las escrituras, yo creo que no solo ese romano, sino muchos romanos, Sí. el mismo centurión al que Jesús le sanó a su trabajador, a su empleado, yo creo que en ese momento ellos no volvieron a ser igual. No. Yo creo que ese romano, puede que haya asistido o no, sea ficción o no volvió a lo mismo. No. Yo creo que decidió, yo renuncio a esto. Sí. Yo como estuve en la muerte del Salvador de este mundo. Claro. Yo como estuve en la Formó muerte del parte. Mesías. Entonces a raíz de eso, pues viene este programa. Entonces han habido muchos personajes que en el paso de Jesús por la tierra, Jesús se topó con ellos. Sí. Y no volvieron a ser igual. Unos muy conocidos, los apóstoles, llamados, Juan, Pedro, Claro. todos vinieron a él porque él los llamó. Pero hay otros que no son tan famosos y hoy vamos a hablar de ellos, Tao. Y vamos a ir mirando qué nos enseñan
tipificando lo que se habla de ellos para ver qué nos enseñan a nosotros. Entonces vamos a ver el primer personaje de eso, vamos a ver 4 personajes. Entonces el primer personaje de ellos es el endemoniado Gadareno. Ese no es muy famoso. No. Ese no es alguien. Y vamos a ver todo lo que pasó en este hombre. Y lo vamos a hacer la similitud con el ahora Tao. Pero vamos para no adelantarnos, no va a leer todo el texto completo porque es muy largo, pero va a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 8, los versículos 29, 27, 28, 29, 30 y de ahí del 35 al 39. Entonces dice, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en su casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose en sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían dentro de él. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado. O sea, hasta el 30 es donde Jesús le dice, y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios hay adentro de él. De ahí pasamos al 35, al versículo 35. Ya ahí el Señor había sacado los demonios, que ahorita lo vamos a hablar. Y dice en el 35, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que le habían visto les contaron que había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Versículo 38. Y el hombre quien había salido de los demonios le rogaba que le dejase entrar con él, pero Jesús lo despidió diciendo: vuélvete a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Bueno, Tao, vamos a mirar este personaje. Sí. Él dice que es un hombre que está endemoniado. Totalmente. ¿Cierto? Poseído. Dice que salía desnudo. Él andaba desnudo, atormentado en cementerios. Claro. O sea, era su hábitat. El hombre estaba loco, por decirlo así. Sí. Pero eran demonios que habían en él. Entonces él no está buscando a Jesús. Para nada. Él estaba endemoniado, pero ahí no dice que él estaba buscando a Jesús. Dice que Jesús llegó. Jesús pasó por ahí. Jesús pasó por ahí. Claro. Como Jesús iba sacando demonios y sanando gente, el demonio que había dentro de este hombre se sintió ahí mismo. Por supuesto. Porque ya vino el que era. Entonces él le dice: déjame en paz, ¿qué tienes conmigo? Dice ahí. O sea, porque ese demonio no era el que estaba hablando con él. Sí. Tao, ese era un endemoniado. Vamos a traer eso a la vida actual, a la de ahora. ¿Cuánta gente hay así? Es que el vicio, las drogas, claro. el alcoholismo, el robo, el asesinato, esos son espíritus. Claro, por supuesto. ¿Sí o no, Tao? Sí, sí. Eso es gente que está poseídos. Toma. Son esclavos. Son esclavos. Y es un espíritu, el espíritu de la drogadicción está apoderado de gran cantidad de gente. Por eso día a día salen drogas nuevas. Sí. Por eso, si usted se pone a ver cómo están ahora los que consumen ese fentanilo, son como zombies, ¿no ves? Son como si estuvieran endemoniados, son idos y así. Pierde toda la noción, toda la voluntad. ¿Qué diferencia hay con el endemoniado? No, súper igual. No hay ninguna. No hay ninguna. Entonces, el Señor Jesús pasó a la gente que hay acá, que hay hoy en día
sumergidos con estos espíritus de drogadicción, de alcoholismo, de robo, de asesinato, de muerte. ¿Cuántas veces no se les habla de Jesús? ¿Cuántas veces? Son muchas. Porque sí se ha tenido la oportunidad. Lo que pasa es que en ese entonces vemos algo importante aquí, que los mismos espíritus y en esa voluntad, como se dice allí, de acuerdo a los comentaristas, dice que en la voluntad permisiva de este hombre se le da la oportunidad de que aún los mismos demonios que se manifestaban en él, pero de una manera diferente, ahora ante la presencia de Jesús, del Rey de Reyes y Señor de Señores, va a ser totalmente diferente. ¿Ve? Porque ellos se sentían que realmente lo que Jesús le estaba manifestando, aún ellos se sintieron que hey, algo está pasando en nosotros, que quiere salir de este hombre, porque dice que por muchos años. Por muchos años lo tenía ahí. Y dice, cuando él le dice en el versículo 28, que al ver a Jesús, él lanzó un grito, postrándose a sus pies. O sea, ¿cómo sería la situación que él se postra? Claro. Pero uno pensaría que, uno leyendo eso sin saber la historia, cuando él dice postrándose, uno creería que era para rogarle que lo salvara. Y no, era para rogarle que lo dejara quieto. Que lo dejara quieto. O sea, era para rogarle que él pudiera seguir así. Te ruego que no me atormentes. Los mismos demonios se manifestaban. Cuando él dice, te ruego que no me atormentes, esa tormenta, eso que debe sentir ese hombre, yo creo, y estoy seguro porque yo lo viví, que eso mismo siente la gente, por ejemplo, en el caso de los drogadictos, cuando uno les llega a llevar la palabra. Sí. Uno siente como que, viene a dañarme la vida, Claro. hablándome de esto, porque a mí me pasó, y yo sé que a muchos les ha pasado, pero Jesús no estaba forzando a nada. O sea, es que lo más contradictorio de todo es que Jesús él iba caminando tranquilamente. Jesús iba sanando gente. Claro. La sola presencia de Cristo ya hizo que este espíritu que llevaba años en él ya empezara a moverse. A moverse de manera para un cambio, Un cambio para una total. liberación. Exacto. Entonces, cuando uno está compartiendo la palabra con alguien, llámese que tenga cualquier espíritu, hay gente que no entiende que esa persona tiene un espíritu que va a chocar con el suyo. Claro. Usted no va a ir a decirle nada a él, porque usted simplemente está hablando de lo que usted tiene de Cristo, pero el espíritu de esa persona va a chocar con usted. Exacto. Va a chocar, siempre va a chocar. Sí. Es ese espíritu que es el espíritu de Dios, el que mora en nosotros, con el de esa otra persona, choca mucho. Sí. Choca. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ser sabios. Sí, claro. Y vemos cómo el mismo Jesús en qué momento, o sea, fue clave para manifestarle liberación y libertad a este hombre, que él no entró en una confrontación. No, Exactamente. para nada. Y ni siquiera le dijo, bueno, pues ustedes en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová, no, simplemente fue directamente. Y ellos fueron los que le rogaron, más bien. Entonces, sucede en este sentido de que este personaje o estos demonios realmente estaban percibiendo que el espíritu, como tú acabas de decir, que el mismo espíritu de Dios que reinaba, que moraba, estaba haciendo un redarguir, que es lo que hoy en día se hace. Cuando una persona está siendo redarguida por el Espíritu de Dios, eso va a causar como esa molestia, ese cosquilleo que dice, ay Dios, fue esto aquí algo me está molestando, algo está pasando, exactamente, esa es la palabra. Cuando a uno le hablan del Evangelio, o le empiezan a hablar de Cristo, empiezan a hablar, uno empieza a sentir la presencia de los... Sí. Uno siente una molestia muy grande cuando uno no tiene a Cristo. Sí. Uno siente esa molestia. Hay muchos testimonios de personas que es lo que dicen, o sea, empiezan a escuchar otras voces, no escuchen, otros que comienzan a sudar, otros que comienzan como a estornudar, a decir ya yo no, o sea, como esa resistencia de esos demonios que están allí. ¿Por qué? Porque esa luz que en ese momento viene a resplandecer y dar libertad a la persona. Pero como estamos hablando de que cuando Jesús se topa con alguno de nosotros, nada va a ser igual. No. Algo tiene que quedar ahí. Hay un cambio. Eso pasó con este hombre.
Sí. O sea, Jesús ni siquiera le dijo eso. Después Jesús en el versículo 30 le pregunta, ¿cómo te llamas? Ujú. O sea, Jesús ni siquiera le dijo, como vos decís, Sí. sal de ahí, ¿no? ¿Cómo te llamas? O sea, esa es la conversación de él. Claro. Esa es la conversación de Jesús, ¿cómo te llamas? Y él le dice, Legión, porque muchos demonios hay dentro de mí. Imagínate. Legión. Sí. O sea, él tenía una legión de demonios. Y Jesús no dice, ve, ya. No. Llega un momento en el que ya, en la parte que no está ahí, Jesús saca a los demonios, se los pasa a un hato de cerdos, Ujú. los cerdos se van a De caer al rápido. mar y ahí saca los demonios del hombre que tenía. O sea, a un hato de cerdos de una sola persona. Sí. ¿A qué voy con, a qué esa parte que tipifica? Claro que nosotros, mucha gente, no es que está endemoniado, es que uno no sabe cuántos demonios tiene. Claro. Y yo cuántos demonios tenía, yo no sé. Yo no sé cuántos tenía. Yo creo que muchos. Yo creo que yo tenía un montón, Tao. Sí. Sí. Muchos, Tao. Claro. ¿Por qué? Porque, y uno entiende cuando una persona maneja muchas cosas espiritualmente, Ujú. porque la depresión empieza a apoderarse. Claro, por supuesto. Ahí es donde uno entiende, Tao, cuando esa depresión, esas ganas de no seguir viviendo, esas Ujú. ganas de aislarse, esas Ujú. ganas de no saber de nadie, Sí. esas ganas de vivir muy poquito, Ujú. de no comer, de nada, Sí. o sea, como que el mundo se cerró. Claro, Ahí está pasando algo. por supuesto. Ahí es que algo está Ujú. pasando. Sí. Y no es un solo espíritu, No. son muchos. Sí. Recordemos que las mismas escrituras nos dicen que nosotros luchamos contra principados, Y potestades. potestades, huestes de maldad, ¿ve? Que operan en estas regiones celestes y que estos secuacevamente buscan en esa forma, ¿verdad? De cautivar y de mantener esclavos a las personas que realmente no tienen el temor. Primero el temor de Dios y segundo el que reine Jesús en su vida. Ya después de que Jesús saca al hombre, los demonios, y los tira al hato de cerdos, dice en el versículo 35, y salieron a ver lo que había sucedido. O sea, la gente, ese era el loco del barrio, Claro. ese era el loco del barrio, Sí. por decirlo así. Entonces todo el mundo salió a ver. Y vinieron a Jesús y le dieron el nombre que había salido los demonios, lo hallaron sentado a los pies de Jesús. El cambio ya, claro. Todo el que se topa con Jesús no va a Amén. ser igual. No, para nada. ¿A dónde estaba el hombre sentado a los pies? ¿A dónde vivía antes en un cementerio? Sí. Sin ropa, atado, Ujú. matándose él solo. Sí. Pero cuando Cristo viene, cuando Jesús llegó a su vida, él andaba sentado con él, a sus pies, escuchándolo. Sí. Que traigamos la hora, que somos ahora, Tao. Yo de pronto más que vos, porque yo estuve más en ese mundo de oscuridad. ¿A dónde estoy ahora? A los pies de él. Amén. ¿Y antes dónde estaba? Sí. Un sábado a esta Esclavo. hora. Esclavo, Tao. Ujú. ¿De quién? Del enemigo. Claro. De los vicios, de las pasiones, de todo lo que este mundo entrega. Y ya después está uno a los pies de Cristo. Entonces ya uno, la vida empieza a cambiar, pero porque hubo un encuentro. ese encuentro con Jesús. Y siempre que hay un encuentro con Jesús, uno no vuelve, jamás vuelve a ser igual. Jamás, Sí. jamás. Sí. Y usted quiere volver y puede volver otra vez al mundo y usted no halla y dice, porque ya no me hallo, Total diferencia. porque ya no disfruto, Ujú. porque esto ya no me sabe a lo mismo, porque yo no, ya no, ¿qué fue No lo que me cuadra, ya hicieron? ¿Qué no pasó? encaja, Y exacto, entonces ¿sabes? empieza eso. Es que esa pieza, es que lo bonito de todo esto fue que dice Jesús, estamos en el mundo, pero cuando nos encontramos, relacionamos con Jesús, realmente esa pieza es sacada, ¿verdad? De este mundo. O sea, que ya la santificación comienza entonces a manifestarse en nuestras vidas, de que ya el Espíritu de Dios comienza a obrar en tu vida, en la vida y en todos los que están reconociendo a Jesucristo. Entonces ya esa luz ya no compagina con las tinieblas y la oscuridad. Ya no. No. Ya no. Y llega tan llano que Dios empieza a hacer cosas maravillosas en lo que uno no... Sí, sí. En lo que antes no Claro, sabía. claro. Entonces, este hombre, la multitud de ahí de ese pueblo, Ujú. le decía a Jesús que se marchase. O sea, ellos Por no- temor. ellos pensaron que lo que Jesús había hecho era haber hecho como algo espiritual Ujú. con él, Sí. como algo endemoniado también. Sí. No se habían dado cuenta que era Jesús, que era nuestro Salvador, el Mesías, el que había Ujú. cambiado a este hombre. Y hay gente que hoy en día Tao no se da cuenta que es el Mesías. Claro. Que hace el cambio. Te lavaron el cerebro. Sí.
¿Qué te pasó? Véalo cómo está, mire, vea, ya ando en la plática al pastor, vea, no, Así pasa. no, eso 2 o 3 meses para que vuelva a caer, no, cuando uno se topa con el maestro, cuando el maestro se encuentra con Viene uno, y entra. ya uno no empieza a hacer No, bien. total. Y lo que más me gusta de este primer personaje para ir terminándolo es que dice el versículo 38 y 39, y el hombre a quien haya salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. O sea, Sí. aléjate de mí, le dice al principio, Ajá. y ahora no me dejes. A la persona. Claro. Ahora no me dejes. Ujú. O sea, se vuelve una dependencia de Cristo. Total. Dice una palabra que en Colombia lo utilizamos mucho, nos volvemos Cristo dependientes. Ya necesitamos estar con Él. Y eso le pasó a este hombre, y eso le pasa a mucha gente. Si usted en algún momento se topó con el Señor Jesús, no permita que ese fuego se apague. Porque usted lo puede apagar, pero el Señor lo que empezó lo termina. Amén. El que empezó la buena obra, la va a Claro terminar. que sí. hasta ahora. Sí. Y el 39 le dice el Señor Jesús, vuélvete a tu casa. Él no lo dejó decir, vuélvete a tu casa. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Jesús no dijo, va a cuente cuántas cosas hice yo. Ujú. No. Cuántas cosas hizo Dios contigo. Contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho. Este hombre, Gadareno, Ujú. endemoniado, lo podemos catalogar como uno de los primeros cristianos de Jesús. Facilita. Sí. Estaban los apóstoles. Ujú. Pero este hombre no anduvo ya después con Jesús porque se quedó en su ciudad. Claro. ¿Pero qué se quedó haciendo? Hablando de Publicando de Jesús, Jesús. predicando, Claro. Amén. hablando de lo que el Señor le había hecho, La dándole la gloria y la honra al Señor. Así. ¿Y qué somos nosotros, Tavo? También. Eso no es lo que nosotros hacemos. Claro. Testigo. No fue uno de los primeros, fue uno de los Publicar. primeros. Claro. Fue uno de los primeros. Ujú. Se topó con el Señor y su vida cambió. Total. Se topó con Cristo sin querer, no lo buscó. Ujú. Porque es que eso es lo otro. ¿Sabe que el Señor siempre La anda buscando a nosotros? oportunidad. Siempre el Señor anda ahí. Ujú. Y nosotros tenemos que aprovechar. Este hombre, después de eso, no quería desampararse al Señor, pero el Señor le dijo, quédate. Y él hizo caso, obedeció, iba hablando por toda parte de su ciudad, de lo que Cristo había hecho. Desahuciado por la misma familia y él Por dice, todo. va y cuéntale a tu casa. ¿Por qué? Porque el testimonio comienza por la casa. Total. ¿Por qué? Porque aquellos que un tiempo lo rechazaron, lo desahuciaron, lo humillaron, lo vejaron. ¿Por qué? Por las condiciones que realmente sabemos que es algo que el espiritual entiende las cosas espirituales. Porque la Biblia lo dice. Mas el natural no lo va a entender porque para él es locura. Tú es lo que le acabas de mencionar, pues lo que tú estás loco, te hicieron un lavado de cerebro, te cambiaron porque realmente estaba buscando como un refugio, pero entonces te dan condiciones, pues para sabiendo de que eso comienza en lo interno. ¿Por qué? Porque hubo una relación y una búsqueda en la voluntad permisiva del ser humano. Te hago una pregunta en tu casa, ¿quién llegó primero al Evangelio? ¿O quién fue el que conoció primero a Cristo? En tu familia. A mi mamá. Tu mamá. Sí. Ella fue la que los llevó. Sí, ella sí. ¿Cuánto tenía vos? ¿Cuántos años estabas? En ese entonces yo tenía 19 años. Sí, 19. ¿Y tu papá no había llegado? No, Llegó primero tu tampoco, mamá. sí, mi mamá. Después, Y después tu papá. comenzamos nosotros a ir con ella a asistir en su iglesia, a la iglesia donde hay la renovación carismática, que Ajá. es donde nosotros, ahí fue cuando creímos. Y después se fue anexando mis hermanos, mis 3 hermanos más. Y desde ahí entonces empezamos a ese proceso nuevamente desde hasta el día de hoy, pues. Es lo que vos decías ahorita, que antes empieza la familia. Sí. Ese es el núcleo. Ujú. Ese es el eje. Sí. O sea, eso es... Yo en mi caso, pues, hasta que yo empecé a buscar del Evangelio, en mi familia después vino mi tía, mi hermana, que estuvieron acá, y mi otra tía. Sí. Y ya de ahí mi mamá, mi hijo, Wow. y todos han ido ahí Anexándose, sí. anexándose. ¿Por qué? Porque es una promesa. Yeah. Cree tú y serás salvo, tú y tu casa. Mi hermana se bautizó finalizando el año pasado, Wow. Marcela, Qué y mi tía Nubia se bautizó hace como 20 días. Sí. También. Ahí están, Qué ahí bendición. están, ahí estamos. Qué bueno, qué Pero, bueno. pero es lo que yo te digo, o sea, todo el que se topa con Jesús. Bien, un proceso de... Mi hermana Marcela, yo recuerdo que cuando se enojaba, Tavo. Sí. Sí. Se enojaba porque íbamos a la iglesia. Ya porque deja de leíamos la hablar, Biblia, deja de porque hablar de la hacíamos- Biblia, que... La amo, ya sabe Sí. que la adoro, Marcela sabe que la adoro.
Y ella aquí en Estados Unidos fue Ujú. esa parte que ella vio eso. Y hoy en día, mira, ya se bautizó. Gloria a Dios. Es todo el que se topa con Jesús. Entonces uno por eso no puede dejar de hacer eso. No, Tavo. mantenerse, Exacto. mantenerse. Uno siempre tiene que llevar la palabra, El porque mismo usted no sabe ritmo. cuándo le va a caer a alguien y ya. Porque la palabra es la que va a producir el efecto, que No es el que uno. va, no, que es el que va a cambiar, que es la que va a transformar, que es la que va a redarguir, a pesar de las condiciones que muchas veces sí, estamos flaqueando, estamos débiles, estamos buenos por allá, pero Dios aún en medio de todo eso, mire, levanta, Ahí lo levanta uno. levanta. Yo lo levanta uno. ¿Por qué? Porque Dios al que levanta dice que nadie lo va a aplastar, nadie lo va a menospreciar. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y como siempre le digo y le repito y lo repetiré siempre, así usted caiga, así usted falle, busque la presencia Claro, del Señor, claro, busque el perdón claro, de Él, y claro. busque el perdón de Él. Señor, es que yo soy muy débil, Él lo Sí, sabe, sí, Él lo sabe, Él sabe usted con qué está batallando. sí. Y que totalmente la diferencia. ¿Por qué? Porque anteriormente uno fallaba, uno pecaba y realmente no le importaba, pero ahora no. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está ahí, no para avergonzarte, no para condenarte, sino para que está, hijo, vamos, restituye el daño y vamos, sigue adelante. Fuerza, vamos a hacerle, Claro. vamos a darle para adelante. Entonces, este primer personaje nos enseña esa parte. Qué bendición, en verdad. En la segunda es una mujer, la mujer samaritana. Samaritana. Y esa está en Juan capítulo 4. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí vamos a ir leyendo, Tavo. Si querés, empezamos en el versículo 5. Si querés, va leyéndolo, Tavo. Ok, dice así el capítulo 4 del Bien. Evangelio de Juan, Juan, versículo versículo 5. 5. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho por verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Le dijo la mujer, sé que has de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ve a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él,
y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La ¿Qué? mujer samaritana. Genial. Acá vemos, una revolución. aquí vemos una mujer que tipifica muchas de las mujeres y hombres de ahora. ¿Por qué? Antes de hablar del contexto de samaritanos y judíos. Sí. Cuando Jesús le pregunta, Jesús sabía que no Las tenía marido. condiciones que estaba. Jesús sabía qué era lo que vivía ella. Por supuesto. Pero él le dice, ve y trae tu marido. A ver ella qué contestaba. Sí. O sea, a ver si ella era honesta o no era honesta. ¿Sí y ella, ¿qué dijo? Okay. No tengo. Ella fue honesta. Claro. Ella fue honesta. Yo era podía decir, ya vengo. Sí, voy a buscar. Y me voy. Y no vuelve. Ella podía haber hecho eso. Pero el Señor estaba probando la sinceridad de la mujer. Él sabía que estaba en pecado. El Señor sabía que ella estaba en pecado. Pero el Señor, ¿qué quiso escuchar? ¿Qué le decía a ella? Quiso escuchar si ella era sincera con Él. Claro. Nosotros somos sinceros con Jesús. Él no va a venir con voz audible como hizo con esta mujer, pero siempre el Señor, claro, nosotros tenemos que ser sinceros con Él. Sí. Porque eso es lo que el Señor buscó. Él sabía, bien has dicho. Cinco maridos has tenido. Y el que tienes ahora no es tampoco tu marido. 6. Sí. Llevaba ahí. El Señor era especialista en andar con tipos de personas como estas. No era una mujer prostituta, por decirle así, era una mujer que había tenido muchos maridos, muchas personas, muchos y que de hombres. acuerdo a la ley, no, o sea, estaban en el pecado porque ninguno de los que todavía estaban vivos. Por eso estaban en condiciones de adulterio. Estaba cambiando de uno al otro. ¿Alguna diferencia hoy en día? Por eso te digo, o sea, eso pasó hace muchos años. Fueron personajes que quedaron ahí, fueron personajes que toparon. Ahora vamos al contexto de cómo se topó. Ella estaba sacando agua. Sí, iba a sacar agua. Y Jesús ahí estaba buscando y le dame de beber. Sí. Pero si vos sos judío, yo soy samaritano. Claro. O sea, es lo mismo que muchas veces me pasó a mí cuando hermanos de las iglesias me veían con los drogadictos. Y me veían llegando, ellos llegaban de corbata bien vestidos, yo llegaba como llegaba de blue jeans, lo que fuera, y me miraban como, porque siempre ha habido, en ese tiempo había una barrera, es una separación, entre los judíos, los samaritanos y todas esas pocos de cosas. Cristo viene al mundo para romper todos esos parámetros y todas cosas, y hoy en día también lo hay. Entonces, yo amo la iglesia cristiana. Yo amo a la iglesia cristiana, yo pertenezco a una iglesia cristiana. Pero yo asimilaba ayer que tuve tiempo de pensar y estudiar un poco las escrituras. La iglesia católica, sin hablar mal de la iglesia católica, porque no se trata de hablar ni de debatir contra ellos, tienen su Semana Santa. Respetable porque son muchos años que la llevan. La gente va. Pero ya las iglesias cristianas entraron como una competencia con ellos. Entonces en la semana de la Semana Santa la iglesia cristiana también quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo que la iglesia, y para entrar como en una rivalidad, ¿sí me entiendes? Y entonces pasa que están haciendo cosas y cosas. Y yo ayer me quedé, yo decía, si lo que Dios quiere es otra cosa, Yo veo a Jesús y yo no lo veía en la sinagoga. Yo veía a Jesús y ¿qué estaba haciendo Jesús? Andando. Caminaba por ahí, sanaba a otro, iba y pedía agua y andaba, iba y le servía a otro, le daba. ¿Qué daba el Señor? Agua, ahí está, agua de vida eterna. Le daba al otro alimento, multiplicaba pan, sanaba al otro. ¿Por qué nosotros estamos haciendo lo contrario? O sea, nosotros estamos predicando el evangelio en la iglesia, pero si la gente no va a la iglesia, entonces no vamos a predicar. ¿Por qué? Porque se está condicionando que supuestamente Jesús o el Padre o Dios está dentro de la iglesia. O sea, Dios se manifiesta en el templo. Y yo leo el Evangelio y leo cosas como este y yo veo a un Jesús afuera. Claro. Yo veo a un Jesús caminando. Total. Yo veo a un Jesús compartiendo con los que más necesitan. Yo veo a un Jesús no pidiéndole a nadie. Yo veo a un Jesús dando. Claro. Tavo, por donde pasa. ¿Cuál es la manera de que la gente se topara con Jesús? La gente él no se sentó, aquí vengan a la sinagoga. No, él fue.
Él se topó, la gente se topó con Jesús porque él caminaba. Claro. ¿Por qué lo encerramos? Claro. ¿Por qué lo encerramos ahora, Tavo? Ujú. Así es que Jesús está vivo. Amén. Decimos que es un Cristo vivo. Ujú. Pues, ¿por qué lo estamos encerrando? Si está vivo, no lo encerremos. Claro, claro. Y respeto, él digo, y amo a la iglesia católica, a la iglesia cristiana, y amo a mis hermanos. Pero creo que hay algo que tiene que abrirse un poquito más. Sí, a ver. Porque es que no podemos tener una iglesia aquí, predicando acá, la salvación para lo que hay aquí, pero a 10 pasos hay 20 borrachos, 30 drogadictos, 4 prostitutas que se van a perder y los que se están salvando no están haciendo nada por los que están perdiendo. Algo tiene que estar pasando mal, Tavo. ¿O qué? ¿O soy yo el que estoy equivocado? Soy muy fanático de amor a los locos, pues. Pero yo veo a un Jesús como estos que con una samaritana que estaba mal, en pecado, él se topa con ella, pero no la juzga. No, para nada. No la juzga, Tavo. Es que Dios no juzgaba a nadie. Es que el mismo Jesús dijo, yo no he venido a condenar, No. yo he venido para salvar y dar mi vida en rescate. O sea, si hay algo que realmente nosotros debemos, o sea, un socorrista, un rescatista, ¿qué es lo primero que va a hacer a la persona que está ahí pidiendo auxilio? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué te estás ahogando? No lo tiene que sacar. A usted no le importa, usted tiene que Claro, sacar y vamos a salvar la rescatar vida. porque es una vida total. Pero hoy en día, Tavo, miles de exigencias para poder llegar ahí. Entonces, Jesús se topa con esta mujer. Ve por tu marido, no tengo. Bien has dicho. Sí, Primero nos sinceramos. claro. Primero nos sinceramos. La mujer no tenía una fachada que hoy en día muchos tenemos. O tienen. Se pone una fachada. Sí. ¿Para engañar a quién? A Gustavo, a Freddy. Sí. Para Dios. Si él ya sabía, él ya sabe. A él no lo vamos a engañar. A él no lo vamos a engañar. Ya la mujer se quita la fachada. Y el Señor empieza a decirle toda su vida. Recuerdo, y me recuerdo mucho Felipe y muchos de la gente que conozco. Uy, Freddy, yo fui a esa iglesia, hermano, y ese pastor parece que hubiera hablado con usted, hermano. Como usted fue que le contó alguna cosa. No, estaba... Felipe, yo no le conté nada, hermano, Claro. porque yo no conozco ni al pastor. Es que Dios sabe Claro. nuestra vida. Claro. Él sabe nuestra vida. Ujú. Entonces eso pasó con esta mujer. Sucede. El Señor Jesús empieza a decirle todo lo que ella hacía. Ella se queda con... Mm. El Señor le... Y ella, yo me la imagino ahí con la cara de... Ajá. Y ahora. Y así. Sí. Y cómo sabe todo eso, sí. Y entonces ya el Señor le dice que Él es el agua viva. Que si tomara el agua de... Claro. La mujer se topó con Jesús sin querer. Ella no estaba buscando a Jesús, ella está buscando agua. Agua. Pero encontró la verdadera agua. Amén. Que está en la agua viva. Ujú. Viva que es Jesús. Y la mujer dice, las escrituras, que empieza a decirle a todo el mundo, Sí. vayan donde Él, vayan donde Él, Sí. porque Él Me ha dicho. me ha dicho Ujú. todo lo que yo era. O sea, eso fue lo que esa mujer Sí. podía decir. Ella no decía, Él es santo. No, 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 Ujú. Él me dijo todo lo que yo era. Sí. Todo lo que yo era. Vayan, vayan. Empezó a A proclamar. testificar, claro. Exactamente, claro. Tao. A testificar, esa es la Ajá. palabra. La grandeza y la obra del Señor. O sea, ¿por qué? Porque ellos tenían un conocimiento de que el Mesías, como ella lo manifestaba ahí, que iba a venir y que Él era el que iba a dar a conocer al pueblo de Israel, realmente, para entrar en esa relación entre samaritanos. Y vemos que esa mujer, cuando Dios, como dice, entra en la vida del ser humano de entre enemistad, viene a unir, a unificar samaritano y judío. Entonces ya no comienza ese pleito y esas condiciones que hoy en día, Está bien. tú eres de allá, tú eres de aquí. Está bien. Entonces, nah. ¿Qué es eso? Eso. Yo no sé, yo no puedo. Mi Claro. cabeza no me da para eso, Tao. Que Dios me perdone porque no voy a juzgar a nadie, porque mi cabeza no está para estar dividiéndome en que... Claro. ¿Usted qué es? ¿Cuál es el punto? O sea, ¿cuál es el puente que nos une? ¿Cuál es el puente? Es Cristo. Tao. Si es Cristo, amén. Ahora, si vamos a mencionar las iglesias o vamos a mencionar, por ejemplo, una doctrina o algo, realmente así nos vamos a quedar en división. Pero Y nos sí. vamos a mantener en división. No, y ahí se va a quedar. Si se queda. Y dice las escrituras en el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer. Sí. O sea, la importancia de testificar, Sí. como vos Ujú. decís, Tao. Dar ese testimonio. Mira que muchos samaritanos creyeron, no por Jesús en ese momento, dice, por la palabra de esa mujer.
por la palabra. O sea, Claro. que cuando uno se topa con Jesús y Jesús empieza a estar dentro de uno, la palabra que yo le dé a otro Amén. va a hacer que ese otro llegue a los pies de Cristo por la palabra que yo le di, Claro. que Dios me dio a mí, que Claro. Cristo me dio. Amén. Esto se vuelve una cadena. Sí. Y lo bonito de ahí es donde se cumple esa palabra donde dice por su fruto los conoceréis. Entonces vemos que entonces qué fruto daba esta mujer tiempo pasado. Ujú. Ahora en tiempo presente, cuando comienza realmente a proclamar la libertad, la sanidad, el milagro en su vida, es totalmente diferente. Porque muchos pudieran decir, no, pues que usted es una mujer que se acuesta con un montón de hombres, que me va a venir usted a decir a mí. Exactamente. ¿Usted qué me va a venir a decir a ¿Qué mí? pasó? ¿Usted que está Ujú. loca? Sí, ¿Qué le pasa? sí. Que venga un santo, un rabino o alguno. Pues usted, una samaritana, filistea incircuncisa como es el Así es. Padre. Usted va a venir a decirme a mí que... No, ¿En qué condiciones? pero dice que muchos Ujú. creyeron por la palabra de la mujer. Sí, Y esos que creyeron después fueron y dijeron al Señor, quédate con otros 2 días. sí. Y Jesús se quedó. Y después dice, y ya creyeron nosotros, no por la palabra de la mujer, sino Sino por lo que escuchaban de escuchaban. Jesús. ¿Sabes? Por eso el Señor decía que somos como la sal del Sí. mundo. Amén. Nosotros venimos a salar, Amén. a darle sabor a esto, Claro. a darle sentido a este planeta, a este mundo, Sí. a llevar el evangelio, a predicar las palabras, a dar las buenas Que más nuevas. sea lo que nos une por la relación entre Jesús que lo que más nos divide. ¿Por qué? Porque es lo que pasa, que cuando hay una relación que es lo que estamos buscando, detallando más los errores, las cosas malas que tú haces que en vez de las virtudes, las cosas buenas, positivas que tú tienes. Y terminaron diciendo eso. Ahora Ujú. sabemos ¿Qué es lo que- verdaderamente Que tú que eres. este es el Salvador del mundo. Amén. El El Cristo, el Mesías. Ahí llegamos. Ujú. Esa es la esencia, ese es el núcleo. Esto no se trata de demostrar quién es más. No, se No. trata de demostrar quién es Él. Exacto. ¿Quién es Cristo? Amén. Esta es la única cosa. Ujú. Aquí no se trata de demostrar que yo soy santo. Yo no soy santo ni lo seré. Que Cristo es el que vive. Cuando vaya a la eternidad con Cristo, que así espero que sea, Proceso a lo de mejor transformación. allá. Pero mientras esté en esta tierra, no soy santo ni lo seré, ni tengo alas, ni aureola, ni volaré. Ujú. Pero Él sí. Amén. Él sí es santo. Él es perfecto. Claro. Él es bueno. Él es misericordioso. Ujú. Y eso es lo que yo tengo que transmitir para que vos o cualquier otro, El que cualquiera de vea. ustedes, llegue Ajá. y entienda que verdaderamente Hay un Cristo es cambio. el Salvador. Claro. Él es el único que cambia. Que yo no cambié por un psicólogo, por un psiquiatra, por unas pastillas. No, No. yo cambié porque Cristo Amén. se topó conmigo, yo me topé con Él. Y algo quedó en mí que me cambió y me hace tener donde yo estoy. Claro. Pero la gente no entiende eso. Entonces Mm. empezamos con un montón de cosas. Nos topamos con Jesús. Ah, Y ahí empezamos a ponerle un montón de barrera. trabas a eso. Ujú. Un montón, hay que subir de escalafón. Sí. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Esta mujer es el ejemplo claro, el endemoniado. Dios. Es que es ahí donde uno dice que a los vil y menospreciados Dios llamó para avergonzar a aquellos que realmente quieren tener el conocimiento, la sabiduría, tantas cosas. Que Dios cuando obra va a obrar de manera como Él le plazca, Como Él quiera, como Él quiere. como Él quiere. Es otra mujer que se topó con Jesús y su vida cambió. Total. Y cambió la de ella y cambió la de muchos. Amén. Igual que con el endemoniado. Sí. Cambió la de él y cambió la de Muchos. muchos. O sea, que no solo le queda algo a nosotros, sino que eso es como Se transmite. una onda Ujú. que se va pegando y se va juntando y la gente, porque como no es nuestro, No es sino es de nuestro, Cristo, pues exacto. es de Cristo, entonces Claro. Cristo hace Él como Él quiere. Sí. Jesús hace como Él quiere. Amén. Nosotros no tenemos nada que hacer. Mm. Nosotros no Sí. es por nosotros. Sí. No, esa es mi oveja. ¿Cuál oveja? Usted no tiene oveja, hermano. Es que si tiene oveja va a comprar una de eso, esas. en una oportunidad, no hace mucho, lo que estabas mencionando, escuchaba a un pastor que le mencionaba a su esposa que en una oportunidad en una convención que hicieron le dijo, mira, toda la multitud que vinieron a escucharme. Y su esposa le dijo, muéstrame tus manos. Y él se quedó así, porque muéstrame tu mano. ¿En qué parte Están los clavos. están los clavos? Están equivocados. Entonces, es para bajar. Sí, hay que bajarle. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que somos nosotros los que estamos Haciéndonos. trayendo y que es por nuestra esencia. No, Es por totalmente.
Es por es Él por y Él. para Él. La esencia es Él. Es por Él y para Él. Sí, la gloria siempre sea para Él. Total, Tavo, es que siempre, como lo decimos acá, nosotros aquí no buscamos gloria de nada. No, Nosotros hacemos no, esto por eso mismo, por compartir para la dar a palabra, conocer. para que conozcan a Cristo de una manera distinta, Claro. para que entiendan la Escritura de una manera distinta, de una manera en que usted entienda, esto es fácil, no, Sí. no hay tanta No. traba para esto, porque el Señor lo hizo fácil. Complicaciones. El humano lo complica, Dios lo hizo fácil. Sí. Dios lo hizo fácil y ya, nosotros tenemos que hacer eso. Claro. Tercer personaje, Malco. Sí. Y vamos a ver quién era Malco para los que no saben. Evangelio de Juan capítulo 18 versos 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he yo de beber. Y en Mateo capítulo 26 versículos 51 y 52 dice, Pedro, uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó la espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Malco. ¿Qué tiene que ver Malco aquí? La Biblia no nos dice nada más de No Malco. habla Tavo. mucho. Pero van a coger a Jesús, al arresto de Jesús. Ujú. Pero como ven, creo que casi hispano era, colombiano, venezolano, yo no sé, bien así, arrebatado. Sacó la Una espada. mezcla allí. Sí, es una mezcla. Ese no sal... Pedro tenía que tener familia hispana, pues, Claro, porque era así todo arrebatado. Él no tenía casi nada de judío. Súper sanguíneo, Pedro. Ajá, Que Dios sacó arriba. la espada. Sí. Pedro sacó la espada para cortar la oreja a Malco. No, No. Pedro iba a matar a Malco. Claro. Pedro lo iba a matar. Sí. Porque Pedro no sacó, bueno, la cortar Esta la orejita parte de este. nada más No, para no, que- no. Pedro iba a matarlo, a defender a su maestro. Que sabe Malco, un movimiento y le cortó fue la oreja. Cae la oreja derecha de Malco. Jesús reprende a Pedro, Ujú. le dice una palabra que ahorita vamos a ver, pero Jesús toma, en otros de los evangelios dice, toma la oreja, la Y se la pone en pega. Malco Ujú. y su oreja queda bien. Pregunta, Gustavo. ¿Malco sería el mismo? No, totalmente diferente. Comienza en su vida allí, en ese encuentro. Vos pues, Un milagro. o sea, ustedes y nosotros, yo estoy seguro que Malco, Ujú. estoy casi seguro que Dejó Malco todo. dejó todo. Todo para Yo seguir creo a que Jesús. Malco Claro. se convirtió en un, a pesar de ir al arresto de Jesús, Ujú. después de eso, Sí. Malco y quizás toda su familia y sus generaciones empezaron a creerle a Jesús. ¿Quién, por Dios, Ujú. que le corten una oreja? Ah, Una oreja, usted la ve en el piso, se la ponen otra vez. ¿Quién, sí, Tavo? ¿Quién no le va a cambiar la vida? total. Tipifiquémoslo al hoy. Malco fue la oreja. Que estamos cortando nosotros. No. ¿Qué ha sanado Jesús? ¿A cuánto lo ha sanado el cáncer? De Tavo? mucha. ¿A cuánto lo ha sanado el Mucho, cáncer? mucho. Mucho, ¿cierto? Claro. Eso es para seguir a Jesús. Sí. ¿A cuántos no murieron con el COVID? Ujú. ¿Cuántos están hoy en día? ¿Y cuántos hoy en día están Respirando. olvidados de Jesús? Sí. Tavo. Clamaron en el momento de la angustia. Y él respondió. Dios respondió. Y después se fueron. Apartado. Malcolm no camó. No. Malcolm nada más le cortaron la oreja. Se la puso. El Señor hizo el milagro con toda seguridad. La Biblia no da más. No habla más de Malcolm. No habla más de él. Hasta allí nada más. Solo esa menciona. parte. Pero ese pedacito de Malco nos da a entender ese milagro. Jesús lo hizo y con toda seguridad Malco se llevaron a Jesús. Yo creo que Malco se quedó así como En shock. y se lo lleva y ya. Y vio morir a Jesús. Sí. Y después vio todo lo que pasó. Y se dio cuenta que una parte, el último milagro, Ujú. uno de los últimos milagros de Jesús, Sí. fue poner la oreja en Malco. Sí. Totalmente. Es una que eso lo vida, pasamos por- una restauración. Eso se pasa por alto, Sí. porque siempre hablamos de los milagros de Jesús cuando él estaba caminando, pero Claro. en el arresto, eso fue un milagro. Claro. Eso fue uno de los últimos milagros de Jesús, Tavo, y la Ujú. gente lo pasa así como muy Sí. no. Malco portaba un milagro, él lo portaba, Sí. igual que la vista al ciego, Amén. igual que el paralítico que se levantó. Malco no tenía una oreja porque Pedro la había mochado y el Señor Ujú. se la puso. Malco, el que iba a arrestar a Jesús, estaba cumpliendo su labor, sí. Que claro. Iba a arrestar a Jesús. ¿Cambió su vida? Yo creo que sí. Sí. De eso podemos estar muy seguros que sí, porque
como lo que se está mencionando, de que todo aquel que viene a Jesús viene a un proceso de transformación y de cambio. Malco tuvo que cambiar. Oh, Pero, ¿cuántos Malcon hay hoy, o habemos hoy, que el Señor Jesús no está haciendo el milagro? Los está sanando de una enfermedad, hablemos de una enfermedad, hablemos de enfermedades graves, enfermedades que gente que estuvo padeciendo y que el Señor lo sacó de ahí. Después se olvidan de Jesús. sí. ¿Por qué? ¿Por qué menospreciamos lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Por qué nosotros ponemos por tan de poquito eso que el Señor hizo, ese milagro que Dios hizo por nosotros? Amén. Entonces, muchos mal conocemos hoy, y este personaje que se topó con Jesús sin querer, no quería toparse con Jesús, quería arrestarlo. Claro, Seamos iba a cumplir claros. una misión. Él iba a arrestar a Jesús, ¿Quién se él iba a iba, imaginar? y estaba bien cerquita de Jesús para que Pedro le pegara su espadazo. Claro. Estaba muy cerquita de cogerle a Jesús. Él iba por Jesús. Sí. Pero el que iba de enemigo de Jesús Se convierte ahora. terminó recibiendo un milagro de Jesús. Ujú. Y con toda seguridad se convirtió a Jesús. Amén. Otro que después de eso se convirtió en los primeros cristianos. Ya no pertenecía al Imperio Ya no Romano, sino pertenecía al imperio. al Ya no poder. pertenecía al Claro. Imperio Romano. No. Sí, Este era un soldado romano. sí, Un soldado romano que después de eso se convirtió en un soldado de Cristo. claro. Con toda Amén. seguridad. Claro Con que sí. toda seguridad. Por supuesto. Porque es que ese milagro que hizo, Mm, ese toparse con Jesús, yo me imagino, yo me quedo así. La pareja, Tao, es que no podemos pasar por encima de Sí. eso. Malcolm, el otro personaje que se topó con Jesús y su vida con toda seguridad cambió. Amén. Y el último, no menos importante, que ya hemos hablado de él acá, Tao, Simón de Cirene. De Cirene, perdón. Ujú. Ese está en Marcos capítulo 15, Tao. Te lo dejo a vos. 21 y 22 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Simón de Cirene. ¿Venía de dónde? Cirene, africano. Ujú, sí. Era una región africana. Ujú. O sea que era un africano. Por lo regular, los africanos negros. No. Pues hay unos blanquitos. Descendencia. A ver, vamos a mirar acá. Si Cirene es de África y lo cogieron para que ayudara a Cristo, es porque lo vieron corpulento, ¿no? Claro. Tuvo que haber sido un negro Sí, por bien formado. acuerpadito, porque tenía que ayudar a Jesús con la cruz. Sí. Entonces, yo supongo, no da muchos rasgos sino eso. ¿Qué pasa con Simón? Simón venía con sus 2 hijos, un día normal. Ujú. Iba ahí, además que vio, y aquí qué pasó esto, ¿qué fue? Él era Averiguar, africano, ¿qué era pasaba? africano. O sea, no nos puede olvidar eso. Ujú. Él no era judío. Los judíos sabían lo que estaba pasando en Exacto. ese momento. Los romanos sabían lo que estaba pasando en ese momento. Este era un africano. ¿Quién sabe a qué venía acá? Con sus hijos. Sí. Ese no, ni idea tenía el problema en que estaba ¿Qué es lo que pasando estaba ahí, ni pasando? que habían arrestado a un tal Jesús. Pues, Él no sabía nada de esas vainas. Él Ujú. venía con sus 2 hijos, normal. Muy tranquilo. Oye, vení, negro, vení para acá. ¿Qué dice? Vení, carga ahí. Mire, ¿por qué? ¿Qué cargué? Y era Roma el que le decía, hágale, Sí, tenía claro. que hacer. Oh, Entonces, no le quedó de otro. Simón viene, ¿y con quién se topa? Ujú, con eso. Viene y topa con Jesús. Sí. El único hombre que cargó la cruz con Jesús. Ese sí la cargó, Sí. físicamente también. Ujú. No nos puede pasar por Ujú. alto tampoco ese Claro. pedacito. Nosotros decimos que cargamos nuestra cruz, a veces la cruz es la esposa, el esposo, el hijo. Este cargó la cruz Sí. física con Jesús. Y otra cosa no menos importante, dice que él venía al campo Ujú. y que le llevara la cruz. Y lo llevaron a un lugar llamado la Gólgota. La Gólgota Ujú. fue donde crucificaron a Jesús. Claro. Simón le ayudó a Mira. Jesús hasta allá. Hasta ahí. Porque siempre hemos creído que Simón le ayudó un ratico ahí, no. una Simón partecita. cargó esa cruz con Totalmente Jesús hasta hasta allá. allá. Él llegó hasta Ujú. donde iban a crucificar a Jesús. Claro. Hasta allá llegó Simón. Ujú. ¿Se topó con Jesús queriendo? No.
buscándolo. Sí. No, le cambiaría la vida. Total. Pero es que si no me va a cambiar la vida yo viendo al Salvador del mundo, Ujú. Que es lo que está viviendo en ese lo momento. que está cargando, Sí. que no reniega, me imagino Jesús lo habrá mirado, dándole quizás unas gracias. Ujú. Esa sola mirada de Jesús con toda seguridad le cambió la vida a Simón. Claro. Cargó la cruz con el Sí. Señor. Simón de Sirene. ¿Cuántos de nosotros nos hemos topado con Jesús, Tavo? De muchas maneras. De muchas maneras nos hemos topado con Jesús. Y quizás a veces les... Desviamos. Sí, no queremos eso. Seguir. Queremos ir haciendo lo que nosotros estamos. Ujú. Simón, cuando dicen padre de Alejandro y de Rufo, y decía, venía del campo, es lo que te digo. Ujú. O sea, él era un día normal. Para Simón era un día normalito. Pero un día normal para nosotros, en las manos de Jesús, es un día especial. Total. Es un día especial. Viene la diferencia, es lo que hace la diferencia. Cuando este hombre viene y ayuda a Jesús a cargar la cruz, ¿sabe cuándo nosotros nos encontramos y nos topamos con Jesús? Cuando vamos y ayudamos a otros. Amén. Cuando vamos y visitamos a un enfermo, ahí nos topamos con Jesús. Sí. Cuando vamos y ayudamos a un necesitado, ahí nos topamos con Buen Jesús. samaritano. Claro, Tavo. Ujú. Tavo, es que eso es. Sí. Este hombre ayudó al Salvador del mundo. Sin querer. Él a lo mejor no quería, él decía, este hombre le está dando muy duro. Se habrá visto a Jesús ahí lleno de sangre y yo digo, sí, si a este lo llevan ahí, ¿a mí qué me van a hacer? Lo primero que Simón debe haber dicho, yo no soy culpable de nada, yo no hice nada, ¿por qué? ¿A mí por qué me están metiendo en esto? Sí, Plan de Dios, claro. claro. Era un plan de Dios. Que hubiera un hombre que le ayudara a cargar la cruz. Pregunta, Tavo. Hoy en día la llevamos nosotros al Señor a cargar la cruz. No, hoy le colocamos más peso. Yo creo que a veces nos comportamos es como los romanos, le damos látigo. Sí. En vez de ayudar a cargar la cruz. En vez de ser como Simón, nos comportamos como los romanos. Sí. Empezamos a darle látigo. Personajes que estuvieron allí más bien aupando para que lo crucificaran. Que en vez del otro que estaban allí en silencio, solamente viendo que lo que él estaba sufriendo tenía un propósito de Dios, en verdad. A veces nos comportamos como el ladrón del lado derecho, del lado Sí, izquierdo, me acuerdo de los dos. eso son otras cosas. Uno diciéndole, bájate de ahí, sálvanos a nosotros. ¿Y quién fue el que vino a hacer el cambio? Cuando sé. Y ya el otro llega y dice, Señor, déjalo quieto. Nosotros tenemos culpa. Eso. Si Este somos no. merecedores de Nosotros esto. somos merecedores de este hombre, no. No. Acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso. Otro también que sé. Se topó. Ahí. Ahí, a lo último. Oh, y que viene. El salvación. primero, Wow. el primero Sí, que estuvo sí, con el sí, Señor, sí. el primero que estuvo con el Señor en el paraíso, ese es el ladrón. Amén. Claro. Desde ¿A dónde ese lo topó? momento, ahí en la muerte. Ahí en la cruz. En la muerte, Muerte Tavo, en misma. lo último Claro, se lo topó. Ya no había más, era No. lo último. ¿Pero por qué se lo topó? Porque creyó. Amén. Acuérdate, es que para yo decirle a usted, Tavo, acuérdate de mí Ujú. cuando estés en tu reino, Es es porque lo realmente creo. estaba una convencido ya. ¿Y anduvo cuánto tiempo con Jesús? Para nada, lo vio, fue ahí. Un Lo minuto. conoció, fue allí. Un minuto, ahí lo Ujú. conoció. No le pudo dar la mano porque los dos estaban así, no le pudo decir por mucho supuesto. gusto porque los dos estaban ahí, no le pudo decir nada. Nada le pudo decir. Claro. Simplemente creyó Creyó en su corazón Creyó. y lo confesó. y lo dijo. Claro, que es lo que se cumplió en la palabra, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón serás salvo. Entonces, ¿por qué muchas veces decimos, no, ese se murió y se fue para el infierno? Y si se convirtió ahí, Ay, Dios. si ese otro hombre ahí, Ujú. ladrón, porque era ladrón, Claro, era ladrón, estaba crucificado por ladrón, sí, era culpable, claro. pero en el último suspiro de su vida, acuérdate de mi Señor cuando estés en tu reino. Claro. De Amén. hecho, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, Desde ese mismo momento. hoy, le dijo el Ah. Señor, hoy estarás conmigo. Desde este Hoy. Tajo. Y entonces, momento. ¿a qué le vamos a poner ahí? ¿Qué carga le vamos a poner a la gente? Exactamente. ¿Qué le vamos a decir a la gente que tiene que hacer esto y esto y esto y No, esto y esto? ¿Qué hizo que ese tiene que ladrón? aplicar. ¿Qué hizo ese ladrón? ¿Qué hizo Simón de Sirene? Sí, Cargar una cruz. claro. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Buscar agua. Buscar. ¿Qué hizo el endemoniado? Decirle al Señor que fuera. Ah. Y el Señor se hace. ¿Qué hizo Malcolm? Sí. Y así, muchos personajes que hicieron, Tavo. ¿Cuándo se Solamente toparon con el se Señor? encuentra. Simplemente se encuentran con el Ujú. Señor.
es ese encuentro con Dios. Que cuando usted lo ha tenido, tiene que ser un encuentro genuino y para siempre. Amén. Para siempre, porque ese fue un encuentro para Y siempre. que su vida totalmente fueron diferentes. No más. Marca la diferencia. Su vida cambió, como el de esa mujer, que cambió ella y cambió un montón de samaritanos. Sí. Como el de ese endemoniado, cambió él y cambió el entorno. Quizás el de Malcolm cambió él y cambió su familia. Y el de Simón, que habrán dicho sus hijos, Alejandro y Rufo. Después de eso. Que pensaban que iba a Y mi ser. papá. Después, cuando Jesucristo resucite, dice, yo me los imagino allá en África. Mi papá cargó la cruz del Salvador. No, no cargamos la cruz nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad de cargar la cruz del Salvador. Amén. ¿Cuándo cargamos la cruz del Salvador? Sirviendo. Sirviendo. Porque el Señor vino a servir. Servir. A eso vino Cristo. Amén. Y ese es el ejemplo que Él nos dejó a nosotros. Y esa última parte de este último personaje de Simón nos enseña eso, que Él vino a servir. Cuando uno aprende a servir, cuando usted aprende a servir, créame que usted está cargando la cruz con Cristo. La está cargando totalmente. Porque si usted le está sirviendo a un necesitado, está ayudándole a llevar esa cruz que esa persona lleva. Claro. Esa necesidad. O sea, alguien que está pasando hambre y usted le da de comer. Usted está llevando esa necesidad con él. Claro. No podemos ser tan insensibles. No nos puede enfriar este corazón, ponernos de hierro, Tavo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es una de las grandes diferencias que hoy en día dice, habrá fe en la tierra cuando Él viniese? ¿O habrá amor? Que son las dos herramientas necesarias para el creyente para que realmente nosotros podamos mantenernos ahí. La gente tiene algo muy raro. La gente piensa que para decirle a una persona te amo, tiene que pasar 1 año, 10 años, no sé cuántos años. Cristo nos amó desde el primer momento. Sí. Desde el primer momento nos amó. ¿Por qué a nosotros nos cuesta amar tanto al otro? Si hay que amarlo. Porque nosotros para amar a alguien... Condiciones. Exacto. Nosotros ponemos condiciones. Claro. ¿Qué tal que Cristo pusiera condiciones para amarnos? Nunca nos amaría. No, para nada. Nunca nos amaría el Señor Jesús a nosotros, Tavo. Que nos iba a amar a nosotros, por Dios. Tavo. No reúne los requisitos, si nos pusiese tú para esto tienes que entrar así, de esta manera. ¿Usted se imagina que Jesús le pusiera como la embajada de Estados Unidos para pedir una visa? Sí. No cumple con los requisitos, rechazado. Todos estuviéramos rechazados. Claro. Pero a nosotros se nos dificulta amar. Sí. Y cuando alguien le dice a alguien te amo, ¿por qué? Porque te amo, Claro. porque lo siento. El mismo hecho romano, y Pablo lo experimentó y de hecho él más lo manifiesta, pues dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun siendo pecadores. Y usted juzga al que equivoca. Y lo condena. Esto no es un juicio contra nadie, porque los primeros enjuiciados somos nosotros, porque como siempre decimos, nadie nos puso a nosotros por jueces. Aquí, sí. A nosotros nadie nos puso por jueces, a nosotros nos pusieron Y para... no vamos a estar en ese tribunal tampoco. Eso no sirve para ir a juzgar a la gente, a mí no me importa. Pero yo evito al máximo meterme donde hayan dificultades y problemas que haya que juzgar, que haya que escoger y que haya de notar. Eso no es todo que con ese tema. Porque eso no yo... ¿Y por qué le ayudas? Porque me nace ayudarle. Claro. Pero es que no es lo que hizo y a mí qué me importa que haya hecho. Ay, es que no es como es de mal padre y a mí qué me importa, yo le estoy ayudando. Claro. Yo estoy dando de lo que el Señor me dice que dé. Yo no sé qué va a hacer Él, Sí. puede que esté necesitando, pero es que no merece. ¿Quién dice si merece o no merece? Yo merecía. Yo no merecía, vos merecías, Claro, vos no merecías. Nosotros no merecíamos nada, nosotros merecíamos la muerte. No estar aquí aún. Eso es lo que nosotros merecíamos, para que ahora no nos creamos que somos mucho. No somos Que no es nada. por nosotros. No, que es por nosotros, que Tao. Que como dice que usar su palabra, dice que por gracia recibiste, de gracia debemos entonces dar. Eso sí queremos, de gracia Ajá. recibir. Eso sí lo queremos, Pero- eso suena muy bueno, pero allá No, ve que esa... acondiciona. Mira que el vecino está ya meditando. No, cada quien que resuelva. Como que cada quien que resuelva, hombre, desgraciado, sin vergüenza. Si usted en espada dice que si usted tiene y no hace, usted le considera como pecado. Sí, contado. ¿Por qué no entendemos eso, Tavo? ¿Por qué somos tan egoístas? Entonces, Simón, en este caso, llega y ayuda a cargar la cruz de Cristo.
sin querer al principio, pero con toda seguridad su vida cambió después. Simón de Sirene será recordado por la humanidad como el único ser humano, ni siquiera los apóstoles, ni siquiera de los 12, ninguno de los 12. Porque andaban eran escabullados por ahí escondidos. Ninguno de los 12 que no lo le ayudó a cargar la cruz a Cristo. Pero Simón de Sirene cargó la cruz con el Señor Jesús hasta llegar al punto donde lo iban a crucificar. No fue 1, 2, 3 pasos que le ayudó, fue un buen rato que le tocó tener a Cristo al lado, ahí al lado con él. No nos dice más nada en la Biblia de él, no nos dice nada. Ya eso, lo otro quedará a nosotros, y cuando lleguemos a la eternidad preguntaremos por Simón, preguntaremos por Marco, preguntaremos por la mujer samaritana, amén, preguntaremos por el endemoniado y preguntaremos por el ladrón de la cruz. Sí. Que se toparon con Jesús en determinado momento de la vida y su vida cambió. Al último que le cambió y no pudo disfrutar mucho la vida fue al ladrón, pero le cambió porque llegó a la eternidad. Desde ese momento y ese llegó a donde nosotros queremos llegar, y ese llegó en el último momento de su vida. Ese empezó a vivir bueno él, mientras que nosotros seguimos aquí padeciendo en esta tierra. Así es. ¿Verdad o mentira, Gustavo? Toparnos con Jesús nunca más va a ser igual, nunca más. Yo sé que todos ustedes en algún momento se han topado con Jesús, nos hemos topado con Jesús, Gustavo. Y ese encuentro con Él tiene que valer la pena hasta el día que partamos de acá. Amén. Cuando se topó usted con el Señor Jesús, empieza a recordar y reavívelo. Claro. Comienza a manifestar o a vivificar lo que Dios ha hecho en ti. Y a dar a conocer lo que, o sea, su grandeza, pues. Cuando escribíamos esto, me acordaba mucho de vos, del accidente en la camioneta, tu accidente. Y ahí fue que el Señor se topó con vos. Sí. Cuando le dijiste que no hay dame una oportunidad. Claro. Te la dio. Sí. Ahora, Gustavo, que te la doy. Ahí te topaste. Y ha valido la pena hasta el último minuto que hoy estamos acá. Claro. Con octavo. Sí. Se valió la pena. Sí. Entonces, que valga la pena es encontrarnos con Jesús. ¿Para qué? Para no ser iguales. Para no ser iguales. Mucha la diferencia. Mucho. Cambia la mirada, cambia la vida, cambia el corazón, cambia la sonrisa, cambia todo. Todo cambia. Tao, qué buen programa. Todo se transforma como el cántico que dice: vuelve la alegría, vuelve la paz. Siempre hacer así. Amén. Amén. Vuelve lo que en algún momento perdimos. Quisimos tener, pero ya. Tener. Que a lo mejor no hemos tenido, pudimos tener, el Señor nos lo da y tenemos que valorar. Wow, total. Mantenerlo. David, vamos a despedirnos vamos a orar para despedirnos. Espero que este programa les haya servido. No olviden estos personajes, no olviden ese encuentro. Siempre que se topen o nos hubiéramos topado con el Señor Jesús, Él cambió para siempre nuestras vidas. Amén. Cambió la de ustedes, cambió la de nosotros, y va a cambiar de la vida de la gente que usted toque por medio de Jesús, por medio de su palabra. Eso es lo que somos, llamados a multiplicar, llamados a bendecir, llamados a llevar su palabra, llamados a que Cristo, el que se tope con nosotros, digo, usted tiene algo distinto. ¿Qué es? Es Cristo que mora en mí. Eso es lo que tengo, no tengo nada más. Eso es lo que tenemos que dar. Y que cada día que pase, cada que pasan momentos como esta Semana Santa que se celebra, que mucha gente se acuerda de Jesús, no es una semana que hay que acordarse de Jesús, no es un día que hay que acordarse de Jesús, es todos los días que usted se levanta y respira. Acuérdese de Jesús, dele gracias a Él por esa vida que le dio, por la familia que le dio, por el alimento que le da, por todo lo que le da, para poder que este paso por la vida sea valeroso. Amén. Que lo recuerden como Gustavo, ese señor que allá flaquito, que no faltaba tantos programas y ese hombre que yo admiro mucho a Gustavo, la manera de predicar, y sé que mucho Gustavo. Sí. Igual dirán de mí, Freddy, tengo que agradecerle tal cosa. Pero es lo que Dios es un complemento. Es lo que Dios nos da, es lo que Dios nos da, y hay que seguir haciéndolo. Vamos a hablar todavía. Amén, claro. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias porque sabemos que esta palabra ha penetrado en lo más íntimo y en lo más profundo de nuestro corazón, y en el corazón de los que van a estar escuchando durante este tiempo, Señor, tu palabra. Como hemos dado testimonio, Señor, de lo que tú has estado haciendo, de lo que tú hiciste en un tiempo, pero tú continúas haciendo, porque así confirma tu palabra que lo que tú comenzaste en nosotros lo estás perfeccionando. Gracias a Dios por bendecir nuestras vidas, por resguardar nuestras vidas y por liberarnos, Señor, de la esclavitud del pecado en que un tiempo atrás vivíamos.
Gracias a Dios porque hoy lo que te manifiestan, hoy lo que proclaman, hoy lo que están creyendo en ti, Señor, también se estarán uniendo a nosotros y a millones de millones, confesando a Jesús como Señor y Salvador. Que ellos también estarán dando testimonio de tu poder, de tu grandeza. Y muchos creerán también en ti, Jesús, por el testimonio de ellos. En el nombre de Jesús, oramos, Padre. Amén y amén. Amén. El Señor Jesús los bendiga. Que pasen una muy buena semana. Qué bueno tenerte aquí. Bendiciones, no, igual para mí, igual, una bendición compartir. Y sé que a muchos de ustedes les hacía falta que estuviera gustado acá. Esta es Conexión Jesús, este es el espacio que Dios hizo para compartir esta poquita de palabra, amén, para que día a día vayan aprendiendo, y así como ustedes lo han expresado, muchos han aprendido, más hemos aprendido nosotros. Claro, esa conexión que tenemos con ellos ahí. Entonces Dios los bendiga, nos vemos la semana entrante, un abrazo bien grande, cuídense mucho, chao, chao. Bendiciones. Amén.